como siempre, para dar introducción a nuestra materia. Yo no sé si les había hablado a ustedes acerca de un proyecto que se llama Litro de Luz. Vamos a ver el video de cómo a través de, una vez más, procesos de I+D+I se pueden cambiar vidas. Se los voy a poner, al final comentamos un poco acerca del video. Esto es un emprendimiento colombiano, es un emprendimiento de innovación social. Cuando hablo de innovación social, son procesos de innovación que van dirigidos a solucionar problemas de una sociedad que, aunque pareciera algo muy básico, ahora que veamos el video, pues el impacto que tiene dentro de las comunidades es gigante. Todo inició con este prototipo, pero ya ahorita les cuento en qué va. Ellos ya han crecido un montón. Entonces, una vez más, quienes no lo puedan ver, lo pueden buscar en YouTube como un litro de luz Latinoamérica. Igual lo voy a poner acá y lo voy a colgar también en la plataforma. Litro de Luz es un proyecto de iluminación autosostenible a partir del reciclaje de botellas plásticas de gaseosa que se llenan con agua pura y cloro y se instalan en los tejados de población vulnerable, permitiéndole a la familia iluminar sus espacios de una manera natural, autosostenible, con una vida útil de 10 años y sin mantenimiento ni facturación alguna. El proyecto es muy amigable con el medio ambiente y tiene la capacidad de generar redes comunitarias que hace que el proyecto se multiplique por sí solo. Litro de luz, los da buena energía, buena luz, entonces allá los muchachos no salen a otro lugar a buscar cómo hacer las tareas con otros compañeritos, sino que se ponen en su piecita a hacer una tarea con el litro de luz, porque da muy buena energía. Ahorro de energía, porque ya no vamos a tener que estar prendiendo los bombillos durante el día, ¿no? Y la claridad que hay es mucho mejor para los niños, para las que estudian. Para mí que cocino, no ella, me toca prender el bombillo. Cuando ven iluminada su hogar, les gusta muchísimo, que es lo que te llena y te impulsa a trabajar cada día, madrugar, irte tarde. Este es un proyecto que involucra a la comunidad como un todo. Y miras como a la gente de una forma, y cuando tú vienes aquí y conoces que hay historias muy interesantes y personas muy interesantes, tú ya miras a todo el mundo completamente diferente y te transformas desde adentro. Sabemos de alguna forma que hay algo en el mundo que está mal y siempre decimos y criticamos, pero nunca actuamos. En cambio, esta forma es una forma de protestar trabajando con las manos, haciendo. En PepsiCo estamos muy entusiasmados en apoyar esta iniciativa, en que crezca, en que se desarrolle, porque va a fomentar una mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, permitiéndonos a su vez acercarnos a sus hogares y ayudarlos a iluminar sus vidas. Camilo Herrera, que es el fundador, el crespito que salía ahí en las gafas. Esto es un proyecto si no estoy mal, de una maestría de la Universidad de AN. Y él se puso a investigar cómo podía hacer para generar iluminación pues en algunas zonas, en algunos lugares donde las casas dentro en el día no tienen luz, y eso pasa en muchos lugares.
Y después de un proceso de investigación logró esta fórmula, que simplemente es agua con cloro, supremamente fácil de realizar. Toma botellas desechables, las llena y lo que hace es un proceso de tomar la luz que está en el exterior y traerla dentro de la casa. Y uno diría, bueno, pero pues eso no, ¿qué sentido tiene? O eso no tiene como mucho impacto, y resulta que sí. A veces estas pequeñas acciones, el simple hecho en la casa donde no habían pisos, tener pisos, o donde no estaba pintada, estar pintada, donde no había luz, haya luz ahora, eso cambia drásticamente el día a día de las personas que están dentro de ese hogar. Ha leído muy bien, de hecho, pues si se fijan, está patrocinado en este momento por Pepsi, y esta fue una primera semillita, este fue el primer proyecto de Camilo Herrera, ha ido evolucionando, y ahora tiene un proyecto chéverísimo, que es a través de paneles solares, con una batería, vuelve y coge las botellas recicladas, le mete un LED dentro, las empieza a instalar en las zonas de las ciudades donde no hay alumbrado público, que todavía hay muchas zonas de las ciudades y muchos lugares de nuestro país que no tienen alumbrado público, y él ha empezado a hacer la instalación y les enseña a las comunidades a que ellos mismos las fabriquen y que ellos mismos hagan el mantenimiento. Lo mismo lo está haciendo en zonas apartadas como La Guajira, por ejemplo, donde hay zonas que aún no están interconectadas con la red eléctrica comercial, es decir, no les llega luz, no les llega energía eléctrica para generar luz, pues el BAE les permite y les acompaña a fabricar este tipo de elementos. Y una vez más, ¿en qué cambiaría? Pues me imagino que dentro de una comunidad, el solo hecho que en la noche tengan un lugar donde haya luz, donde los chicos se puedan reunir a hacer sus tareas, sus quehaceres, pues eso ya cambia muchas vidas. Yo les invito a que le hagan seguimiento a Camilo Herrera. Y una vez más con el video, lo que les quiero transmitir es que a veces hacer ciencia, tecnología e innovación, que está inmersa en este ejemplo, se está generando un proceso de innovación, porque al final se está generando un valor para una comunidad. Pues no se necesita ser un gran científico, ¿cierto? Es simplemente es un proceso de observación, es un proceso de trabajo, de perseverancia, de tener un fin y lograr que este tipo de cosas pase. Esto a manera de introducción de nuestra clase del día de hoy. Vamos a tocar el tema de investigaciones cualitativas y cuantitativas, que lo teníamos pendiente, y durante toda su formación profesional ustedes seguramente van a escuchar, bueno, ¿y eso se trata de un estudio cualitativo o se trata de un estudio cuantitativo? La diferencia es básicamente que un tipo de estudios es fácil representar sus resultados a través de números, esos son los cualitativos, los cuantitativos, y los cualitativos no se puede representar a través de números, sino a través de análisis, de un proceso de observación, de llegar a una definición de conclusiones, de percepción y demás. Ya ahorita lo vamos a tocar. Puse aquí una definición cortica de los dos tipos de investigación. El primero, la investigación cuantitativa, se propone determinar leyes universales que expliquen un fenómeno a partir de los datos numéricos. Lo que les decía, cada vez que hablemos de cuantitativa, son datos numéricos que se puede contar. Cuántas son las personas que van a votar por tal candidato, eso se puede hacer a través de números, pero preguntar cuál es la percepción acerca de tal candidato político, eso no se puede contar a través de números, es más un tema de percepción y de sentidos, eso sería una investigación cualitativa, y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. La investigación cualitativa, que no puede ser cuantificada, busca explicar el significado de un fenómeno a través del análisis, evaluación e interpretación de información que se recogen en entrevistas, registros, conversaciones, etcétera. Fíjense que es más al sentir de la otra persona o del sujeto que está haciendo investigación. ¿Y esto por qué es importante para nuestras investigaciones? Porque en función de esto, nosotros podemos plantear nuestros objetivos específicos, podemos plantear cuál va a ser nuestra metodología, la forma en la que vamos a hacer la investigación. Si nuestra investigación es de tipo cualitativo, pues seguramente cuando hagamos el diseño de nuestra metodología, dentro de las actividades que vamos a definir van a estar las entrevistas, van a estar las conversaciones, van a estar el trabajo de campo, mientras si es cuantitativo, que es de números, pues en función de eso también determinaremos la definición de nuestras actividades, que lo haremos en la metodología de nuestra investigación. Aquí yo le tengo dos ejemplos para terminar de aterrizar el concepto.
Al lado izquierdo está una imagen que la traje para ponerla de ejemplo, pensando en el tema de la generación de la vacuna contra el COVID-19 y cómo se puede medir la efectividad de esa vacuna. Y al lado derecho está la foto de la Casa Blanca, a propósito que esta semana tenemos elecciones de entre Trump y Biden, de temas políticos, y es la forma en la que nosotros medimos la opinión política. Para el caso de la efectividad de la vacuna, es un estudio que se hace de forma cualitativa, es decir, con números, porque normalmente lo que ellos hacen, y en alguna clase lo hablábamos, normalmente lo que hacen es a una parte de los pacientes le aplican la vacuna, a otra parte le aplican un placebo y hacen un proceso de observación y empiezan a contar a cuántos les sirvió, a cuántos generó otro tipo de enfermedades, otras contraindicaciones, y en función de eso pueden llegar a determinar la efectividad de la vacuna. Si se fijan, ese tipo de investigación es totalmente cualitativa, es de números. ¿Cuántas personas se los apliqué? ¿Cuántas personas fueron positivas? ¿Les sirvió la vacuna? ¿A cuántas personas les generó otro tipo de contraindicación? Si se fijan, esos resultados yo los puedo manifestar de forma cuantitativa. Perdón, cierro acá. Cualitativa. Sí, tienen toda la razón. Estamos acá, me quedó la diapositiva al revés. Tienes toda la razón. Sí, qué pena con ustedes, compañeros. Permítame un segundo, la corrijo de una vez, porque si no después ya me queda así la diapositiva, perdón. Esta es cuantitativa y esta es cualitativa. Tienen toda la razón. Cualitativa. Listo. Pero si no, después ya me queda la diapositiva al revés. Cuantitativa. Listo, compañeros. En efecto, entonces, cuando estamos hablando de la efectividad de la vacuna del COVID-19, estamos hablando de una investigación cuantitativa, es decir, los números, los resultados, todo el proceso de investigación, la metodología la puedo representar a través de datos numéricos. Por el contrario, en el lado opuesto tenemos el tema de la opinión política, cuando hacemos estudios de percepción política, de qué están percibiendo los ciudadanos acerca de un político o de una política que está desarrollando ese líder, pues eso no es tan fácil de representar en números y se hacen normalmente esas entrevistas tomando una muestra, haciendo unas entrevistas, haciendo unas reuniones donde se sientan, escuchan a las demás personas y en función de eso se empiezan a tomar datos relacionados con la percepción. Pero ese proceso de investigación, tanto el desarrollo como el análisis de esos resultados no se va a hacer, no es fácil de representar a través de los números. En conclusión, para que lo tengamos nosotros siempre claro, cuantitativo son investigaciones que se pueden representar a través de datos numéricos. Cualitativos son investigaciones que no se pueden representar a través de datos numéricos y que necesitan y requieren de escuchar del sentir de los sujetos de investigación. De hecho, en la próxima diapositiva aquí puse un versus entre los dos tipos de investigación. Por el lado de la investigación cualitativa, el objeto de la investigación, me va a permitir leerlo, el método cualitativo prefiere los de analizar y comprender, una vez más, de escuchar, de observar, de tomar esa información y analizarla, en función de eso tomar conclusiones, pero conclusiones que no son fáciles de cuantificar, mientras que por el lado de las investigaciones cuantitativas es explicar o describir, y esa explicación o descripción sí se puede hacer a través de números. En el tema de la formulación del proyecto, algo importantísimo en las investigaciones cualitativas es que los enfoques cualitativos procuran el estudio de las relaciones, del sentido, ¿cierto? Mientras que para el lado de las cuantitativas vamos a hacer el análisis de causales y funcionales. En la definición de variables, fíjense la diferencia, ahí las tengo subrayadas en amarillito, lo principal de la diferencia. Para el lado cualitativo es describir, reflexionar, mientras que para el lado cuantitativo estamos hablando de variables que son medibles numéricamente. Y por último, en la hipótesis,
Aún no hemos visto hipótesis, hace parte de la próxima clase. Pero una vez hacemos nosotros todo, la definición del problema, de los objetivos, hacemos el marco teórico donde vamos a buscar la información, que eso lo vamos a ver a continuación, pues definimos una hipótesis, una posible solución a ese problema, y esa posible solución al problema es la que está sujeta a validación dentro del desarrollo de la metodología. Pues en esa hipótesis, para las investigaciones cualitativas es referidas al sentido, una vez más, mientras que para las cuantitativas esas investigaciones son referidas a números dentro de la hipótesis. Entonces, en la hipótesis es la forma en la que podemos disminuir la mala percepción de la política pública de tal es a través de la generación de tal cosa. Mientras que por el lado de las cuantitativas, la forma en la que podemos disminuir el índice de la pobreza de tal municipio es incrementando en tanto por ciento el presupuesto en tal área. Fíjense, el enfoque es totalmente diferente. Eso es importante que lo tengan ustedes presentes. Ahora, hablando de nuestro marco teórico, que esta es una de las partes de nuestro trabajo final, que es muy importante y es el que da la base a todo proceso de investigación. Y aquí vamos a utilizar, en una clase vimos la búsqueda especializadas en bases de datos, creo que utilizamos Redalic para buscar artículos. Hoy vamos a tocarlo un poco más. Vamos a tocar otra que es la de Google Scholar, Google Academic, y les voy a enseñar también cómo es la forma adecuada en la que se debe referenciar, teniendo presente que toda la información que nosotros pongamos dentro de nuestros trabajos y que no es nuestra, pues tenemos que darle el crédito al investigador que produjo ese conocimiento. Entonces hay un tipo de norma, hay diferentes tipos de normas. Nosotros específicamente vamos a estar trabajando con las normas APA. En internet hay mucha información sobre normas APA, también ya lo vamos a revisar. Entonces vamos primero a tratar de hacer una definición del marco teórico de nuestro trabajo. El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas. Por supuesto tienen que estar alineadas con nuestro problema de investigación. Sí, mi problema de investigación es el desempleo dentro de mi municipio a causa del COVID. Pues los términos, las teorías, las investigaciones que voy a buscar y consultar, pues tienen que estar alineadas con ese foco. No voy a terminar buscando investigaciones de la Luna y teorías sobre la Luna, porque no está alineada con nuestro proyecto de investigación. Que sustentan un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. El marco teórico, también llamado marco de referencia, es el que soporta teórica y contextualmente, además de legalmente, los conceptos que utilizamos para el planteamiento del problema en la investigación. Esto es importante, el tema legal. A veces nosotros cuando estamos haciendo nuestros proyectos de investigación son muy susceptibles a incurrir en temas de ilegalidad, ¿cierto? Entonces digo, no, pues la forma en la que yo puedo disminuir el trabajo es haciendo que las empresas no paguen su seguridad social. Hombre, eso no se puede porque estamos dentro de un marco legal. Entonces, si estamos tratando de generar esa hipótesis, pues seguramente será importante que hagamos la revisión de cómo es el marco legal para el tema de contratación de personas, de servicios personales en este momento en el país. Entonces, por eso es importante. Este marco teórico es supremamente importante porque a nosotros como investigador nos va a permitir tener el soporte para poder generar nuestra hipótesis. Vamos a encontrar qué están haciendo en el mundo, qué soluciones han diseñado en el mundo, qué teorías le aportan a nuestro proyecto de investigación. También nos permite definir el campo donde nuestra investigación se va a desarrollar. Alejandro, tienes la mano arriba. Alejandro Padilla. Ok. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Alejandro. Profe, me queda una duda. Lo que pasa es que decía que la parte político pues se hacía cualitativo. Sí. Cualitativo. Yo he manejado lo que es la parte de opinión desde la perspectiva, manejándolo desde la filosofía política, los que he hecho en eso. Pero también se puede volver cuantitativo, porque igual lo que pasa es que la opinión pues es muy variable, ¿no? Una percepción.
y pues ahí no se toman datos como exactos, porque digamos que en las ciencias sociales, porque eso ya sería ciencias sociales, se utiliza mucho la encuesta, y al hacer encuesta pues ya tenemos datos numéricos y se puede ser también cualitativo, que es lo que se utiliza más, ¿sí? Digamos que más en la parte cualitativa entraría las tesis de ciencias políticas, las tesis de filosofía, diría yo en la parte de investigación, no sé. Sí, no, no, Alejandro, totalmente de acuerdo. En el momento en que cuando nosotros, ese resultado de esa investigación, la vamos a mostrar de forma numérica, por ejemplo, con porcentajes que a la larga es la forma en la que normalmente los estudios de percepción se representan. Esa fracción, esa investigación, al momento de volverla numérica, por supuesto, se convierte en una investigación cuantitativa. Cuando hacía referencia en el ejemplo de que fuera investigación cualitativa, es lo que tú dices, el tema de percepción es algo subjetivo. Y no es fácil tener una fórmula que permita decir de forma clara y de forma lógica a través de utilizando, por ejemplo, temas matemáticos. Esta es la fórmula que me define si una persona metiéndole estas variables está en un tal por ciento de acuerdo o desacuerdo con estas políticas. Entonces, esa parte donde se depende mucho de la percepción, que esa investigación se hace a través de investigaciones, de encuestas, de escuchar, de conversaciones, esa es la que me hacía referencia que se puede considerar como investigación cualitativa. Pero sí tienes toda razón, en el momento en que podamos tener números que expresen ese resultado se está expresando de una forma cuantitativa. Sí, señor. Referente al marco teórico, entonces, hay unas consideraciones importantes a tener en cuenta al momento que vamos a desarrollar nuestro marco teórico, pero antes de ello fíjense en la parte de arriba que tengo otra vez el cuadrito de los puntos de nuestro trabajo final para que ustedes se focalicen en qué parte de ese trabajo final es que estamos trabajando el día de hoy. Hace 8 días revisamos el tema del problema, de cómo definimos nuestro problema, cómo definimos esos objetivos que van a permitir generar una posible solución a ese problema, y hoy vamos a trabajar acerca del marco teórico. Entonces, una vez nosotros ya tenemos una definición de ese problema, de ese contexto, antes de generar nuestra hipótesis, que es nuestra posible solución a ese problema, pues es importante nosotros buscar la información pertinente para nuestro problema, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a intentar demostrar dentro del marco teórico. Hoy vamos a estar trabajando en ese punto en específico, que es el marco teórico, y producto del marco teórico también va a salir la bibliografía, que es el último puntico, que es la forma en la que vamos a poner nosotros, vamos a describir cuáles fueron las fuentes que consultamos para poder tener ese bagaje, esa información que nos permite soportar nuestra investigación. Entonces, el marco teórico intenta, pues, demostrar cuál es el aporte novedoso que tiene nuestro proyecto de investigación. Muchas veces pasa, y en algunos ejemplos lo hemos visto, que al momento que yo planteo un problema y esa solución que quiero plantear con una simple búsqueda en internet ya se encuentra. Entonces, si llegamos a encontrar, pues hombre, nos tocará redefinir nuestro proyecto de investigación, nuestro foco, pero si no llegamos a encontrar, pues ahí estamos demostrando que en efecto nuestra posible solución a ese problema ya identificado, pues tiene un componente de novedad. Se caracteriza también por definir cuál es la disciplina a la cual pertenece el estudio escogido. Una vez más, si estamos hablando de temas, por ejemplo, de desnutrición, pues la información que vamos a buscar en ese marco teórico y vamos a alimentar en nuestro proyecto de investigación, pues tiene que estar relacionada con esa área en específico. Por eso tenemos que ser muy juiciosos al momento de construir nuestro marco teórico, de tener muy claro cuáles son esos conceptos, esas leyes, esas teorías que de verdad estén alineados y que le sumen a mi proyecto de investigación. Toda la información que ponemos aquí, y se los decía en la clase anterior, no es poner por poner relleno. O sea, no es que un marco teórico de 50 hojas, pero información que no le va a sumar a la investigación, sino que los conceptos que estén ahí sí estén alineados y sean necesarios para poder que alimenten y que de verdad les sirvan a nuestro proceso de investigación. Además, el marco teórico permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar la hipótesis y los resultados de una investigación
de forma ordenada y coherente. ¿Tengo algunas manos arriba? ¿Cristian? Sí, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Referente a lo que nos cuenta de la parte donde se caracteriza por, ahí donde dice definir la disciplina a la cual pertenece el objeto de estudio escogido, digamos que yo lo quisiera hacer como desde una perspectiva de costos ambientales. ¿Qué me limita a mí que esto se me convierta más ambiental o sea, que inicie como costos ambientales y termine solamente ambiental? ¿Qué parámetros es lo que me podría limitar? Eso va dependiendo de la formulación que tú hiciste de tu problema y de tu objetivo, el objetivo que tú definiste. Si tu objetivo va más enfocado a la generación, si tu objetivo principal está enfocado al tema ambiental y este tema de costos entra a ser como un tema secundario que alimenta ese objetivo general, por supuesto la información que tú tienes que buscar es más relacionada con el tema de ambiental, pero eso te lo va a definir ese marco de qué información tú vas a buscar y que necesitas dentro de tu marco teórico, está muy alineada con los objetivos y el problema que tú definiste. Entonces tú tienes que hacer una lectura muy juiciosa de tu problema, de tus objetivos, y al momento de sentarte a hacer el marco teórico decir, hombre, ¿qué es lo que más me conviene a mí? Yo para resolver este problema necesito encontrar información, el grueso de la información es sobre temas medioambientales, o el grueso de la información que yo voy a consultar en este marco teórico es acerca de los temas económicos. Eso depende mucho de la definición que tú tengas. Igual tú puedes también en el marco teórico, si los dos son supremamente importantes y vas a buscar teorías económicas relacionadas con temas medioambientales, o a ti te interesa, por ejemplo, buscar los bonos verdes porque necesitas tener teoría acerca de eso para poder soportar la hipótesis que vas a generar, pues la puedes poner. El marco teórico tú lo puedes extender tanto sea necesario siempre y cuando esa información que tú pongas allí sea pertinente y requerida para tu proyecto de investigación, ¿cierto? La estructura, normalmente estos marcos teóricos tienen unas estructuras que son sugeridas, pero eso va a depender también, una vez más, lo que estamos hablando, de cuál es el problema y la formulación de los objetivos que yo tengo. Normalmente se sugiere primero buscar antecedentes, es decir, qué soluciones, qué posibles soluciones a ese problema que nosotros estamos planteando han desarrollado. Esta parte debemos ponerle mucha atención porque es donde posiblemente encontramos que ese problema ya está solucionado, que ya hay una solución validada y eso posiblemente nos va a hacer que reestructuremos nuestro proyecto de investigación. O por lo contrario, dentro de esa búsqueda encontramos que no hay solución en el mundo, en esos 1.270.000 y péguele de artículos científicos que se están generando anualmente en revistas especializadas, nadie ha trabajado en ese problema. Y en efecto estamos validando que nuestra investigación va a generar una novedad, va a tener un componente novedoso. O puede también, y suele pasar, que al momento en que lo busquemos, terminemos revisando esos antecedentes, nos demos cuenta que el foco por el cual debemos tomar nuestro problema es diferente y que ese problema que inicialmente habíamos planteado lo podemos reestructurar y darle un foco diferente. El tema de las bases teóricas depende mucho, una vez más, del problema que vamos a trabajar. Si estoy trabajando un tema de tratamiento de agua, seguramente habrán algunas teorías que me puedan llegar a servir y ser útiles para mi investigación. Por el contrario, si estoy en un proyecto donde el componente teórico no es tan fuerte y requerido, pues esta parte la puedo obviar o puedo tenerla muy sintetizada en algo muy puntual. Una vez más, depende mucho de nuestros proyectos de investigación. Lo mismo el tema de bases legales. Hay proyectos que son susceptibles, dependen mucho de la legislación actual que hay, no solo en el país, sino en el mundo, y es requerida que hagamos unas consultas fuertes acerca de temas legales. Si yo estoy trabajando con temas, por ejemplo, yo qué sé, de asentamiento dentro de mi ciudad que están llegando invasiones y se están haciendo cerca las cuencas hidrográficas,
dentro de esa solución o dentro de esta investigación, valdría la pena yo revisar cómo se organizan los planes de ordenamiento territorial dentro de los municipios y desde una base legal, cómo yo podría hacer para que estos asentamientos se movilicen y qué responsabilidad tiene el gobierno y legalmente qué responsabilidad tiene el gobierno para hacer estos tipos de movilizaciones y acompañamientos. Entonces, una vez más, depende mucho de nuestro proyecto de investigación. Y la definición de variables, esto sobre todo en el tema de investigaciones cuantitativas, pues es importante hacerlo. Entonces, si dentro del proyecto de investigación que yo voy a hacer, estoy pensando en el tema de energías renovables, porque en cierta zona de mi municipio no hay conectividad eléctrica y necesitan alimentar un sistema de riego, se me ocurre en este momento, pues valdría la pena hacer la investigación de radiación solar, qué tan importante en esa zona, qué tanta radiación solar está llegando a esa zona. Entonces seguramente iría al IDEAM, ellos tienen unos mapas de radiación solar a nivel nacional y podría yo definir esa variable, cuál es el componente de esa variable para mi proyecto de investigación. Además podría empezar a revisar, ¿no?, cuál es el ángulo que tiene que tener ese panel solar, entonces buscaría qué características técnicas tiene que tener ese panel solar para poder generar la mejor radiación. Entonces, cada uno de los proyectos de investigación que ustedes están planteando, pues es un mundo totalmente diferente. Y los temas que vamos a involucrar en este marco teórico, pues va a depender mucho de las necesidades que tengan ustedes como investigadores. ¿Listo? Aquí yo traigo un ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo debería ser la estructuración, más que estructuración, la referenciación de estos marcos teóricos. Y esto es importante y nos van a dar palo durante toda nuestra vida en el tema de referenciación bibliográfica. Y es lo que les decía a ustedes, yo no puedo tomar la investigación, el conocimiento que generó otra persona, ponerlo dentro de mi trabajo y no decir de quién es, porque de una vez cuando uno hace la lectura uno está intuyendo que esa información es propia del autor, del que escribió, y resulta que no. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de hacer nuestros marcos teóricos, de realizar la referenciación bibliográfica adecuada para que quede bien redactado, y para ello pues hay diferentes estilos bibliográficos. Ahora vamos a hablar de algunos de ellos, pero quiero que se fijen en este ejemplo. Esto es un pedacito de un marco teórico que tomé de una investigación y dicen el autor, el año y la página donde se sacó la información que a continuación se va a decir. Entonces, por ejemplo, dicen Thomassen define la satisfacción de la siguiente manera: la percepción del cliente como un resultado de comparar consciente o inconscientemente sus experiencias con sus expectativas. Ese pedacito no lo estoy diciendo yo como autor del documento de la investigación que estoy haciendo, sino que la está diciendo ese autor. Esa es la forma adecuada en la que nosotros debemos decirlo. Ahí viene otra cita bibliográfica. Dice, Kotlel y Keller complementaron esta definición estipulando que la satisfacción del cliente queda determinada por el grado en que alguien está contento o decepcionado con el rendimiento observado en un producto en relación con sus expectativas. Fíjense que ese pedacito no es del autor, sino que fui y consulté a estos dos autores y esos dos autores me están dando esas definiciones. Así, con esta estructura, acompañado de lo que vamos a ver ahorita de norma Zappa, es la forma en la que deberíamos tener nuestros marcos teóricos y ser muy juiciosos en esa referenciación, porque usted lo van a necesitar de aquí para adelante en su formación académica muchísimo, y sus profesores los van a molestar muchísimo por el tema de referenciación bibliográfica, porque es la forma adecuada, porque es la forma también en la que estos autores que generan estos conocimientos, ellos también se categorizan en medida en que muchas investigaciones los refieran a ellos y los citen a ellos, pues están hablando de que la calidad de la información que ellos están dando de sus investigaciones, pues es relevante, y ese conocimiento es relevante para otras investigaciones. Cada vez que yo pongo la referencia bibliográfica en esta estructura, como la tengo acá, esa referencia bibliográfica va acompañada dentro de nuestra bibliografía de una cita, de una estructura que permite tener toda la información. Y eso lo vamos a ver también a continuación. Cada una de estas citas va acompañada dentro de nuestra bibliografía con la información completa del documento y dónde está el documento y cuál es el repositorio donde está el documento, por si alguien quiere consultarlo. Si alguien lee esto
y dice, hombre, a mí me interesa lo que está diciendo este autor, va a la bibliografía, ahí encuentra dónde está el artículo de donde uno sacó la información y pueden ir a consultarlo. Eso es importantísimo. Dentro de los estilos bibliográficos hay muchos, yo aquí puse algunos, como el APA, el estilo Chicago, hay algunas normas ISO, está la IEEE, depende mucho del área donde se está desarrollando. Hay muchos estilos bibliográficos muy enfocados a ciertas áreas, que a medicina, que a economías, que a ciencias. Nosotros en Colombia y en el sector educativo se utilizan mucho las normas APA, ha cogido mucha fuerza en casi todas las áreas, son pocas las universidades o las carreras que utilizan muy específicas. Por ejemplo, los que estudian o han estudiado temas relacionados con electricidad, con electrónica, utilizan la IEEE, que es otro tipo de norma. Nosotros vamos a trabajar la APA y esa es la que vamos a ver. Y vamos a trabajar la APA versión 6, que es la que actualmente está en este momento vigente. Para este tipo de normas ya les voy a contar cómo lo podemos hacer y cómo es la forma, la estructuración adecuada para hacer la referenciación. En alguna clase vimos acerca de las bases de datos, de cómo existen unas páginas que tienen repositorios que son útiles para buscar información útil para nuestra investigación. Pues ahorita en nuestro marco teórico las vamos a retomar. Acá hay algunas, una vez más, pueden buscar en la que ustedes quieran. Yo voy a hacer ahorita el ejercicio con Redalyc y voy a hacer el ejercicio con Google Scholar, que de hecho no está acá, pero ustedes pueden empezar a buscar en estas páginas y lo pueden consultar. Adicional, si ustedes encuentran información dentro de un artículo de prensa, dentro de una revista, dentro de una página web que es susceptible de ser utilizada en nuestra investigación, pues también lo vamos a poder utilizar y les voy a enseñar cómo hacer la referenciación. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de ejemplos y revisando las plataformas que lo vamos a hacer a continuación. Entonces, me va a permitir buscar, salir un segundo de la presentación y necesito que me confirmen si pueden ver mi página web. Me paso ya en otra materia. Señor. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer una primera consulta en Google Academic. Entonces, simplemente en Google ponen Google Academic y Google les va a redireccionar a un área específica que ellos tienen, que es el Google Académico, donde las búsquedas que ustedes hacen van a estar redireccionadas a artículos científicos que se han desarrollado. Si lo ponen dentro de Google, esta misma información, contaminación del suelo, que es el ejemplo que les traigo, lo ponen dentro de Google, solo Google, sin Google Academic, de pronto les va a salir notas de prensa, les va a salir videos, les va a salir algo de información acerca de definiciones, pero cuando lo ponemos en Google Académico o en Google Scholar, él lo que hace es esa búsqueda, especializarla en artículos científicos que se han publicado en revistas. Yo aquí traigo un ejemplo y es el de contaminación del suelo. Dentro de contaminación del suelo estoy haciendo el ejemplo, entonces mi proyecto de investigación requiere algunas definiciones relacionadas con la contaminación del suelo porque yo como investigador no las tengo claras y quiero dejarlo muy bien expresado dentro de mi proyecto de investigación. Dentro de muchas búsquedas me encontré con este artículo, por ejemplo, análisis de la contaminación del suelo. Cuando yo le doy clic aquí sobre el artículo, va a permitirme, me lo permite visualizar, y al momento en que yo estaba leyendo este artículo, que es de una señora que se llama Sandra Milena, un señor que se llama Francisco, me encontré que acá hay un pedacito que me interesa y que yo quiero poner, y es este. El suelo es un componente esencial del ambiente en el que se desarrolla la vida, es vulnerable, de difícil y larga recuperación, tarda desde miles de cientos de años, listo, eso me interesó, ese concepto lo requería dentro de mi proyecto de investigación, pues yo simplemente lo que hago es llevarlo a mi proyecto de investigación, pero tengo que citarlo, y ese es el ejemplo que yo les tengo acá. ¿Cómo lo cito? Entonces, este es el pedacito del artículo que encontré allá, el que me interesa. El suelo es un componente esencial del ambiente en el que se desarrolla la vida, es vulnerable y difícil de larga duración, tarda miles a cientos de años en formarse de nuevo, y la extensión es limitada. Hay dos formas dentro de APA que puedo referenciar este texto.
y ahorita vamos a profundizar más en ello. Uno es inicialmente mencionando los autores, que son con los apellidos, ya ahorita les digo dónde los podemos encontrar, los indico quiénes son los autores, el año de publicación, y ahí sí indican y lo que copié y pegué. O la otra es copiando y pegando tal cual la información y al final del párrafo poner el nombre de los autores. En APA permite hacer las dos formas. ¿Y de dónde yo saco estos autores y la forma adecuada en la que yo debo escribir los autores? Normalmente, estas bases de datos, como Google o como la de Redalyc que vamos a ver, en la parte de abajo tiene unas comillitas. Si se fijan acá en la parte de abajo, tiene unas comillitas que dicen cita. Cuando yo le doy ahí, aquí me está diciendo si yo quiero citar ese artículo, cuál es la forma adecuada. Y me presenta algunos formatos. Está una ISO, el MLA, pero la que me interesa a mí es APA. Entonces, fíjense que aquí ya está la referencia, la cita hecha. Simplemente yo la copio y la pego allá dentro de mi trabajo, en mi sección de bibliografía. Y aquí ya están estructurados cómo son los autores. Los autores normalmente se escriben con el apellido y luego las iniciales del nombre. Entonces, Arroyave y Restrepo son los dos autores de ese artículo. A continuación sigue el nombre del artículo, que es este de acá. Luego sigue dónde fue publicado y viene información relacionada normalmente ponen el ISSN o el ID de esa revista. Entonces, simplemente lo que hacemos nosotros, si vamos a tomar información de ese artículo, es copiarnos esta cita y la ponemos en nuestra bibliografía, que es la que yo tengo aquí ya abajo. Si se fijan, yo simplemente la copié y la pegué. Y cada vez que yo vaya a referirme a ese artículo que escribieron ellos, de pronto dentro de ese artículo hay otras definiciones que a mí me interesan, pues simplemente lo que voy a hacer es tomar el nombre y el apellido y poner la información. Este es un ejemplo. Este ejemplo es para, si quiero citar un artículo científico, ahorita vamos a poner otros ejemplos para citar una página web, para citar una revista y demás. Acá yo traigo otro ejemplo con otra plataforma que se llama Redalyc, que también ya la tengo acá abierta. De hecho, esa fue la que vimos en algún ejemplo. Simplemente en Google pongo Redalyc y me bota a esta página web. Mi investigación es relacionada con temas de nutrición infantil y me interesó este artículo. Dentro de muchos artículos que estuve revisando, me interesó este artículo. Voy a darle acá donde dice PDF. Y de este artículo me interesó una conclusión que estos autores hicieron muy importante, que considero yo para mi investigación, y es que la rotación de cultivos tradicionales por comerciales ineficaces, el niño con bajo peso al nacer y la deficiencia de calidad de servicios materno-infantiles aumentan la probabilidad de tener desnutrición. Me pareció que esa información era relevante para mi investigación y es la que yo quiero copiar y citar dentro de mi artículo científico. Esta página se llama Redalyc. Ustedes simplemente entran en Google, me pregunta una compañera, simplemente en Google, ustedes ponen Redalyc. Esa es una de las bases de datos que pueden ustedes utilizar. De hecho, en la presentación anterior, igual esta también las voy a subir. Aquí les subí algunos que pueden buscar. Por ejemplo, Cielo también es bueno. Pero ya depende de ustedes que empiecen a hacer el cacharreo. Entonces podemos buscar, por ejemplo, esta otra, que es la de Cielo. Ahora la buscamos. Entonces lo mismo, voy a Google. Voy a buscar la de Cielo, que es otra plataforma que también me permite hacer búsqueda de información. Ahí está Cielo. Lo mismo, pongo la palabra, lo que quiero buscar y me van a aparecer los artículos y también los puedo buscar. Normalmente todas traen la forma de extraer la cita de forma fácil. Vamos a continuar aquí con nuestro ejemplo. Ya les digo, digamos, en Redalyc cómo se sacan las citas. Entonces resulta que me interesó este pedacito de este artículo de investigación. Puedo seguir buscando y seguramente dentro de este artículo hay otra información que me pueda servir, también lo puedo hacer. Y en Redalyc, la forma en la que uno busca las citas está acá. Acá dice cómo citar. Entonces, cuando yo le doy aquí cómo citar, aquí me aparecen diferentes formatos. Les recuerdo, nosotros vamos a trabajar con formatos APA, APA 6.
Sí, ahí hay diferentes formatos, está el Chicago, el MLA, el Harvard. Simplemente copio la información de APA, que es esta, copiar, y ya tengo armada la para poner en mi bibliografía la cita. Una vez más, si se fijan en la estructuración, es el apellido, Álvarez Ortega, el apellido del otro autor, el año, el título de ese proyecto de investigación, de ese artículo de investigación, la fecha en la que se consultó, porque digamos, para esto se está haciendo a través de consulta web, esta revista en específico, y nos dan el link. Pero simplemente lo que hacemos es copiar tal cual esta cita y es la que vamos a utilizar en nuestra bibliografía. Una vez volviendo aquí al ejemplo, si este es el pedacito que yo quiero poner en mi investigación, lo que debo hacer es poner los apellidos de los autores y a continuación la información que copié y quiero poner en mi artículo de investigación. O puedo también hacerlo poniendo la información tal cual, textual, y al final poner el nombre de los autores. Importantísimo, pues tener nuestra bibliografía siempre puesta. Cuando yo me voy acá a nuestro trabajo final, al formato que ustedes vienen trabajando, esto que estamos trabajando acerca del marco teórico, pues debe ir en esta parte de acá. Entonces, al final, ¿qué vamos a encontrar? Muchas citas bibliográficas, autor tal, del año tal, considera que la desnutrición es ta. Por cada una de esas citas, en la bibliografía, yo simplemente lo que copio de las páginas donde estoy haciendo la consulta, pues las voy pegando acá. Entonces, al final de mi bibliografía, yo voy a tener muchas citas bibliográficas que me indican de dónde saqué la información. Voy a hacer un ejemplo. Estos dos que estamos revisando ahora, yo los podría tener ya en mi documento en sí de la siguiente forma. Si a mí este concepto me interesó y lo necesito para mi investigación, cuando estoy haciendo la estructuración de mi marco teórico, por ejemplo, aquí ya puse la información relacionada con Arroyave y Restrepo, y al ponerla yo acá, pues obligatoriamente tengo que tener en la bibliografía la cita bibliográfica, que iría en la parte de acá. Esto va alineado a la izquierda. ¿Entendido? El otro ejemplo que hicimos con Realic, otro concepto que yo busqué dentro de mi proceso de investigación, lo podría tener acá y debería tener su cita bibliográfica en la parte de abajo. Aquí ya empecé a construir un marco teórico. Ahora, nosotros podemos hacer la cita de información, no necesariamente de artículos científicos, sino que resulta que, por ejemplo, la revista Semana hizo un estudio y en un artículo de prensa publicó la información relacionada, esa información que me sirve para mi investigación. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, digamos, vamos de nuevo a buscar desnutrición infantil en Google, no en una base especializada de datos. Entonces, aquí me encontré una información de una organización que me pareció que es importante esa información, y es una definición que ellos dan de desnutrición. Ah, mira, que a mí me parece interesante esta información que vaya dentro de mi artículo, dentro de mi proceso de investigación. Igual, yo la puedo pegar, lo puedo utilizar, siempre y cuando haga la cita bibliográfica. Como en estas páginas, en una página cualquiera, digamos en esta, que es una ONG, no está la herramienta que me permite hacer la cita, yo la puedo construir. Y resulta que APA tiene página web que me ayuda a cómo construir citas. Entonces yo simplemente pongo cómo cito página web en APA. APA es el formato que estamos utilizando. Entonces aquí en la página de normas APA me dice que cuando yo voy a citar una página web, ¿cómo lo debo hacer? Entonces aquí me dice si debo poner el nombre de los autores, en el caso que no sea autores sino una organización, el nombre de la organización, debo poner la fecha, debo poner el título, debo poner el lugar de la publicación y debo poner el link de esa publicación. Es decir, que si yo quiero citar esta página web, yo esa cita la puedo construir y la puedo construir siguiendo el formato que está allá. Vamos a construir esa cita.
Entonces, lo primero que me pide es que ponga el nombre de la organización. Esta, por ejemplo, es una organización que se llama UNHCR de ACNUR. Entonces, simplemente pongo UNHCR, de ACNUR. Luego en la norma ZAPA me dice, a continuación debo colocar el año en el que fue publicada esa información. Entonces simplemente en la página yo busco que esto fue en marzo del 2018. Entonces cuando estoy armando mi cita, lo que hago es punto, abro paréntesis, 2018. Luego la norma APA me dice, usted a continuación lo que debe poner es el título de la página. Entonces voy de nuevo a mi página. Esto se llama tipo de desnutrición infantil. Voy y la pongo acá. Perdón, me copio acá el formato para que no me quede en ese formato maluco. ¿Cierto? Luego el norma APA me dice, a continuación, usted lo que debe poner es la dirección de la página web. Entonces ponemos la dirección de la página web, que es esta de acá. Que es esta página web. Quitamos el formato. Perdóname que me quedo acá como mal. Vamos aquí a pegar sin. Ok, bueno, ahí faltaría ajustarle el interlineado. Y por último, me dice, que debo poner la página web como recuperado de. Entonces, esto nos falta acá. Entonces, cuando pongo la página, debo poner recuperado de. Esta construcción de bibliografías, si se fijan, es un poco más difícil que consultar en una base de datos especializadas, porque entre las bases de datos especializadas, pues ya está construida la cita bibliográfica y es mucho más fácil de hacerlo, ¿cierto? Yo la invitación que les hago para la construcción de sus marcos teóricos es que hagan la revisión en la medida de lo posible dentro de bases de datos especializadas para que les sea más fácil a ustedes hacer esa cita y esas referencias bibliográficas. Sin embargo, si por X o Y motivo esa investigación requiere que lo haga en otro espacio, pues simplemente hoy busco cómo citar en norma ZAPA. Si es un video, entonces cómo cito. Por ejemplo, vi un video y hay una información que dentro de ese video es relevante para mi investigación, entonces cómo cito un video en norma ZAPA. Y seguramente van a encontrar en norma ZAPA cómo se citan los videos. Entonces acá dice, si va a citar un video de YouTube, la forma adecuada de hacerlo es de la siguiente forma. Entonces nombre del usuario, el año, mes, día, el título del video y ponen recuperado de y ponen el link. Esa es otra de las formas. Lo importante es que al final de nuestro documento, toda la información que estamos poniendo dentro del marco teórico que copiamos de otras fuentes esté su respectiva referencia bibliográfica ya. Yo sé que esto es un poco abrumador. Normalmente cuando uno está haciendo proyectos de investigación y trabajos de investigación, el tema de las citas bibliográficas, el tema de la organización de esta información es la que a uno más tiempo le lleva. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo una tesis que se llama Agronova, una tesis de una metodología que diseñamos. Ya la tenemos casi en su totalidad, tenemos más o menos unas 110 hojas. Y ya nos han hecho 2 revisiones nuestro asesor de tesis y nos las ha devuelto. Y la devuelta es correcciones de referencias bibliográficas. Entonces, él lo que nos dice es, hombre, este pedacito que está poniendo acá no está citado, está infiriendo que ustedes lo hicieron y eso no es de ustedes. Entonces, lo importante es que siempre estén las citas bibliográficas. Antes de continuar, sé que esto es un tema supremamente abrumador, que es grueso, que es de mucho de sentarse a hacerlo. Me gustaría escucharlos. Si tienen alguna duda, sugerencia, aquí alguna compañera de ustedes nos pasó, Elis, te escuchamos, nos pasó las normas APA, la vamos a subir dentro de la plataforma, la voy a descargar y la voy a subir también en la plataforma. Ahí está dentro de esas normas APA, pues descrita la forma adecuada en la que se pueden citar las diferentes fuentes. Dime,
Elisa. Hola, profe, pues yo tengo 3 dudas. Primero, Sí. si hay algún lineamiento con respecto a los antecedentes, o sea, si tiene que ser uno internacional, uno nacional, uno regional, o es indistinto. La otra cosa es, si el proyecto, por ejemplo, mi proyecto va enfocado en reciclaje, sí, que es algo más que todo cualitativo, que no podemos medirlo como tal, porque es como la percepción de la gente en cuanto a eso. Omitiría entonces la parte de las variables, eso no lo colocaría entonces en la estructura de mi marco teórico. Depende porque si dentro del tema de reciclaje, dentro del foco que tú tienes, hay variables relacionadas, por ejemplo, digamos en la alcaldía local o en el municipio donde tú estás haciendo la investigación, hay un lugar donde se hace el acopio de estos residuos, digamos hay una planta de tratamiento y ellos tienen algunos datos relacionados con el porcentaje de material que se está reciclando. De pronto valdría la pena revisar esos datos numéricos de qué porcentaje de material se está reciclando dentro del municipio, por ejemplo. Además, eso depende mucho. Ahora, lo que tú me dices referente a la limitación, yo no quiero dentro de este proyecto, dentro de esta materia, pensando en el tiempo, y es lo que decimos, nos quedan que un mes, hacer ese tipo de limitaciones. Lo que a mí sí me interesa y quiero ver dentro de los trabajos que ustedes entreguen al final del curso, es que uno, hayan utilizado las bases de datos especializadas, dos, que la información que tengamos ahí esté citada adecuadamente, que aprendamos a hacer citas, que aprendamos y entendamos que existe algo que se llama norma ZAPA, que nos va a dar marco para referenciar información que encontremos en diferentes fuentes de aquí para adelante, porque ese es el objetivo de esta materia, que ustedes conozcan las herramientas, que conozcan la forma en la que se hace. Esta materia no va a calificar si la investigación que ustedes desarrollaron al final, el planteamiento y la investigación que ustedes desarrollaron al final, sea una investigación que vaya a tener un impacto, sea una investigación que tenga viabilidad, eso no lo voy a revisar. Yo lo que quiero ver ahí en esa es, por ejemplo, al momento de revisar los objetivos, que ese objetivo general esté alineado con ese problema. Entonces yo infiero, digo, hombre, sí me hice entender cómo es la forma adecuada de construcción de objetivos, que ustedes entiendan cómo debo construir objetivos solucionando ese problema, que esos objetivos específicos sí sean esa forma o ese paso a paso que permita generar ese objetivo general. Al momento en que yo voy a revisar el tema del marco teórico, pues voy a revisar que en efecto hayan hecho citas bibliográficas, que hayan consultado fuentes, algunas bases de datos especializadas, que la información que pusimos ahí esté alineada con ese problema, con ese objetivo general, no que sea una información que pusimos control C, control V de otros compañeros o que fue lo primero que se me cruzó, sino que esa información tenga una relevancia para la investigación. Ya depende mucho, y eso también lo voy a revisar, si esa investigación ameritó que dentro de ese marco teórico haya temas de antecedentes, temas de variables, temas legales. Digamos, en el caso que tú me cuentas, Elis, con el tema de reciclaje, seguramente hay mucha legislación que valdría la pena que tú consultaras, digamos, cuál es la responsabilidad gubernamental que tiene el municipio o que tienen las comunidades, si existe algún marco normativo, existe alguna ley que me permita tener marco para mi investigación. De pronto es posible que eso para ti sea útil, pero eso va a depender de cada uno de los procesos que vamos a hacer. Divier. Gracias. Divier. Gracias, muy buenas noches. Profe, más o menos quería como comentarle, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro equipo, tenemos ya como tal la propuesta estructurada para seguir ahí posteriormente construyéndola. Nuestro tema es el COVID-19 y su impacto en las pequeñas y grandes empresas y los nuevos emprendedores. Profe, allí ese tema sobre el marco teórico, pues porque ese tema lo estamos viviendo es ahora, entonces no sé cómo se puede venir a trabajar, cómo se va a citar, no, pues no sé, necesito... Hay muchas. Digamos, lo primero que yo te sugeriría, y le reitero a todos, mi disposición, cuando quieran irme enviando avances y eso, con gusto, desde el correo yo los puedo revisar, les puedo dar sugerencias. Digamos, Diviera, ahí en lo que tú me dices, lo primero que yo les sugeriría a ustedes es hacer la delimitación. O sea, si van a hacer el tema de impacto, céntrenlo al municipio, al barrio, a la localidad, porque si no les quedaría que a nivel nacional, a nivel mundial, o sea, no, dar claridad un poco en la delimitación. Eso uno.
Y al momento en que yo me siento a hacer mi marco teórico, pues hay mucha información que me gustaría saber. Por ejemplo, tú me dices, nosotros nos vamos a centrar en la pequeña y mediana empresa y en los emprendimientos. Entonces, primero, definir qué se considera pequeña y qué se considera mediana empresa. Si ustedes buscan en la web, seguramente va a haber una caracterización y le va a decir, vea, una pequeña empresa es una empresa que tiene tal constitución y tiene tantos personas vinculadas a la empresa, ¿cierto? También sería bueno, por ejemplo, si esa investigación usted la centran en su municipio o en una localidad, buscar en la web qué han hecho acerca de caracterización, porque es diferente una empresa pequeña que se dedique a hacer pan o una empresa pequeña que se dedique a hacer materiales para fabricación de vehículos. Y los contextos son totalmente diferentes, la forma en la que trabajan es totalmente diferente. Entonces, de pronto, dentro de la investigación de ustedes, valdría la pena también hacer una búsqueda de la caracterización que hay referente al tipo de empresas que están en esa localización. O ustedes pueden buscar, por ejemplo, en el tema de emprendimiento. A nivel gubernamental hay mucha legislación relacionada con el emprendimiento. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo del presidente actual tiene un foco importantísimo con emprendimiento. Entonces, también ustedes buscar desde la parte gubernamental qué hay referente al tema de emprendimiento. Pueden buscar índices de generación de emprendimiento dentro de su municipio. Si yo voy a hablar del impacto, pues una de las información que yo considero que es importante es saber qué tantos emprendimientos se están generando en esa zona en la que ustedes hicieron la delimitación. Pueden buscar, si estamos hablando del tema del COVID-19, pueden empezar a buscar en la Organización Mundial de la Salud, ellos qué prevén que va a pasar con la actual pandemia, hasta cuándo se proyecta que va a existir, qué están haciendo la legislación relacionada con ellos. Si se fijan, cuando empezamos a escudriñar ahí, a buscar, pues van a haber mucha información que requerimos para nuestro proyecto de investigación. Y mucho de lo que yo le acabo de decir, lo digo con la poca información que su merced me dijo rapidito. Si se ponen a leer ustedes más a fondo, pues van a encontrar otra información que ustedes requieren necesaria para su proceso de investigación. Ahora, por ejemplo, para el de ustedes, seguramente van a necesitar ustedes mucha información, no solo de bases especializadas, de publicaciones científicas, porque como es un tema muy reciente, seguramente si ustedes van y buscan en Realic COVID-19, hay investigaciones que aún están en curso y todavía no han generado los resultados. Entonces es posible que ustedes necesiten consultar como la Organización Mundial de la Salud, de pronto los ministerios de salud, y ese tipo de páginas web, videos, artículos, pues les va a requerir que ustedes monten y armar la cita, ¿sí? Entonces, eso también lo pueden hacer. El ejercicio primero que haría yo es irme a estas bases, coger Redalyc, por ejemplo, Google Scholar o Cielo, y poner COVID-19 a ver qué hay, a ver qué han investigado, el impacto del COVID-19. Seguramente han hecho un montón de investigaciones relacionadas con el impacto, pero revisar en Colombia qué han hecho. Los filtraría por Colombia a ver qué han hecho, si hay investigaciones relacionadas con eso, y eso me permite también ir a mí dando un poco de panorama hacia dónde redireccionar si es necesaria mi investigación. Voy a leer acá, dice, profe, pero para definir las variables tenemos que definir las variables independientes y dependientes como una variedad de variables, definir concepto operacional. En efecto, Elis, si tu proyecto requiere de la definición de variables, pues hay que revisar esas variables, cómo está la dependencia, si existe dependencia entre ellas y cuáles afectan una a la otra. Por supuesto que hay que hacerlo, hay que hacer una definición muy clara dentro de este marco teórico de esa variable que tú vas a utilizar, y dentro de la web, por supuesto, hay mucha información relacionada para hacer una muy buena definición y cómo es la correlación entre estas variables. Tengo una mano arriba de Harold. Divier, no sé si aclaré tu duda. Divier. Se cayó, no te escuchamos. Bueno, Harold, tienes la mano arriba, te escuchamos. Hola, profe, compañeros, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Profe, bueno, yo quería preguntarle algo. Nosotros fuimos avanzando y también gracias a sus recomendaciones empezamos a elaborar los primeros pasos en el ejercicio, justamente en el borrador que usted nos entregó, profe. Empezamos a construir, creamos una especie de resumen también de un caso en particular también relacionado con el COVID que hablaba el anterior compañero, pero nos enfocamos a lo que es los microempresarios, pero
en lo que es en el proceso de ventas. El problema que han empezado a tener con el no manejar, pues debido a la pandemia se sabe que ellos no pudieron vender de la misma manera presencial y no estaban manejando ninguna otra fuente de promoción de sus productos y servicios. Entonces empezamos con esa idea para empezar a investigar. Profe, usted nos va a revisar y nos podría guiar, porque obviamente tuvimos la discusión entre diferentes, pero ya al final no va a ir revisando a la medida que vamos avanzando con cada uno de los pasos, a dónde le podríamos enviar la información. Yo se la envié y disculpe al correo que usted, que Divier me había compartido también para hacerle otra solicitud, de la cual también me llegó respuesta. Al de la San José, ok, sí. Listo, profe. Ah, bueno, entonces solamente espero su respuesta. ¿Listo? Listo, no, de una, Harold. Por ejemplo, fíjate, y tocando ahorita el tema con Divier, los dos están trabajando en COVID, en afectaciones del COVID, pero fíjense el foco que ustedes les dieron. Y es un foco totalmente diferente que relacionado exclusivamente con las ventas. Dentro de ese problema, ¿qué valdría buscar, hombre? ¿Qué ha pasado y cómo han hecho en otras latitudes, en otros lugares para afrontar ese problema? Entonces, seguramente valdría la pena hacer definiciones y búsquedas de temas relacionados con TIC, por ejemplo, de qué herramientas TIC podrían llegar a servir. El tema también de, digamos, un foco que consideraría yo importante, lograr encontrar de pronto un poco el índice de formación también que tienen estos dueños de estas empresas, porque eso afecta seguramente directamente a la búsqueda de estrategias apoyadas en TIC, por ejemplo, para generar soluciones. Buscaría estrategias relacionadas, por ejemplo, con ventas futuras. Eso existen en otros esos tipos de metodologías. Bueno, habría mucho que hacerlo. Y por supuesto, Harold, lo que pasa es que no he revisado ese correo. Lo revisaré y claro, yo les envío ahí, agradezco me lo envíen no en PDF, me lo envíen en Word para yo poder agregar comentarios y yo les voy haciendo algunos comentarios y sugerencias y con eso no se van dejando colgar, para que no queden colgados. Gracias, Harold. Divier. Listo, profe, gracias. Listo. Profe, gracias. Estaba escuchando atentamente lo que estaba comentando Fran y pues no sé, creo que es muy similar al tema que estamos hablando porque a nosotros a lo que vamos en realidad es como buscar una estrategia de cómo ayudar a estos pequeños y grandes empresarios y es allí donde como usted hablaba de que del gobierno colombiano cómo nos estaba ayudando porque dentro del plan de desarrollo que el presidente hablaba muchísimo de la economía naranja. Entonces, es allí donde nosotros como equipo, como grupo, proponemos un acompañamiento, una ayuda para todas esas personas que en ese tiempo de pandemia se quedaron sin empleo, que de pronto no han podido abrir sus restaurantes, sus panaderías, y es allí donde nosotros entramos, a ayudarlos a ellos de una manera pues valga la redundancia, de la economía naranja que nos permite allí pues abrirle nuevamente ese camino y seguir apoyando durante todo ese tiempo y pues a futuro. Entonces, fíjate, tienen que hacer una definición muy clara de cuál va a ser su foco, porque cuando hablamos de impacto en las micro, en las pequeñas, en las grandes empresas, hay muchos lugares por donde yo lo puedo tomar. Yo mi investigación me la puedo enfocar solo a caracterizarlos, a revisar qué pasó, cuáles fueron las consecuencias y las afectaciones. Por otro lado, yo puedo decir, no, yo me voy a dedicar a generar algunas soluciones que permitan mejorar las afectaciones que tuvieron. Entonces me voy por el lado de soluciones. No, mi investigación va a estar focalizada en revisar o hacer la caracterización de las ayudas que está brindando el gobierno. Fíjense, los diferentes focos tienen que tener muy claro cuál es el foco. Digamos, si tú dices, no, la investigación nuestra va a ser cómo nosotros, a través del uso de economía naranja, podemos generar soluciones que mitiguen la afectación por COVID-19. O sea, esa forma en la que nosotros delimitamos la tenemos que tener muy clara. Ese proyecto que ustedes tienen sería buenísimo si se pueden entre los dos grupos hablar para que no terminen haciendo el mismo foco, terminen haciendo la misma. Seguramente no va a pasar porque pues, todas las cabezas pensamos diferente y le van a tomar otro foco, pero sí les recomendaría que se hablaran para que lo revisaran. ¿Listo, compañeros? Bueno, continuando con nuestra clase. Gracias, Diver. Como siempre,
les he traído un personaje más para que tengamos ahí presente y lo tengamos ahí como referencia de cosas que están haciendo, que están cambiando. Y es este tipo que yo creo que todos lo conocemos, no sé si todos sabemos cómo se llama, y es Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook. Este chico que empezó con el tema de las redes sociales, yo siempre he creído que Zuckerberg desde el inicio tenía ese pensamiento de que al final no era una red social, un lugar simplemente donde la gente se ve, sino que desde el inicio yo creo que él tuvo claro que lo importante de que la gente se conectara, de que la gente se viera, son los datos que esa gente iba a generar y cómo yo a través de esos datos genero negocio, que esa es la forma en la que funciona Facebook, que ya lo hemos hablado a través de otros espacios. Y este tipo ha ido cogiendo tanta fuerza, no el tipo, sino este tipo de medios como Facebook, como Twitter, que normalmente ustedes, si se fijan, los citan cada rato al Congreso, porque ellos tienen en este momento la capacidad de inferir, por ejemplo, en unas elecciones. Hay un documental en Netflix que se llama Cambridge Analytica. Revísenlo algún día. Yo creo que en Google también, en YouTube también debe estar. Se llama Cambridge Analytica, y cuentan cómo hay una empresa, que era en ese momento Cambridge, que se dedica a acompañar elecciones. Ahí mencionan hasta algún colombiano que era Peñalosa, si no estoy mal, y hacen mucho foco relacionado con Trump, con las elecciones en Estados Unidos, y cómo a través de Twitter y Facebook ellos lograron afectar las elecciones en los Estados Unidos. Ellos ponían un ejemplo. Por ejemplo, si Trump tenía en ese momento una mala imagen en el estado de la Florida en contra de inmigrantes, pues todas las personas, todo el Twitter que se conectara, personas que se conectaran a Twitter en la Florida, iban a empezar a ver imágenes de Trump abrazando mexicanos, ¿cierto? Para empezar a cambiarle la forma. Por el contrario, si en California la gente iba a votar por Trump precisamente porque la gran mayoría en California no querían, las estadísticas decían que ellos no querían mexicanos, pues allá mostraban a Trump construyendo un muro. Y cómo a través de esa caracterización que tenían de todos los usuarios de los Estados Unidos, esta empresa que eran los que acompañaban, asesoraban en ese momento a Trump en las elecciones pasadas, cómo ellos hacían con esos perfilamientos de las personas para empezar a enviar publicidad que afectara de forma positiva la candidatura de él. Es un documental muy buenísimo, de hecho fueron a juicio y demás, que se los recomiendo. ¿Tengo una mano arriba? No, creo que ya la bajaron. Ok. Este señor Zuckerberg, apoyado en el capital que ha hecho de Facebook, pues ha empezado a crear otras empresas, ha empezado a comprar, que ya vamos a hablar de ellas. Sí, Jorman Rojas, te escuchamos. Sí, el documental se llama Nada es privado. Sí. Hay varios. Hay otro que se llama El dilema de las redes sociales. También es bueno. El que estás mencionando, el de Cambridge Analytica, se llama Nada es privado, el de Netflix. Sí, exactamente. Dicen una frase que es muy interesante. Dice: cuando es gratis, tú eres el producto. Cuando te digan que algo es gratis, tú eres el producto. Exactamente. O sea, cuando nosotros descargamos y nos registramos, uy, qué chévere utilizar Facebook, Twitter gratis, es porque en efecto nosotros somos el producto y es la forma en la que nos están comercializando nuestra información. Hay una frase de Mark, dentro de las muchas, que dice: los éxitos más importantes se consiguen cuando existe la posibilidad de fracasar. Y era lo que hablábamos, esa mentalidad que tienen los estadounidenses, los europeos, de la importancia de fracasar en el camino y aprender de ellos. Y si me lo dice a mí, nos lo dice este tipo, Mark Zuckerberg, súper exitoso, un empresario exitosísimo, pues yo creo que habrá que escucharlo y prestarle atención a sus palabras. Estas son algunas de las varias empresas que tiene Facebook en este momento. WhatsApp, creo que todos la conocemos, esa es de Facebook. Y fíjense que recientemente WhatsApp ha empezado a tener unas nuevas aplicaciones súper chévere. Quienes tienen negocio pueden instalar WhatsApp Business, donde ustedes le escriben y ustedes a través de ahí pueden enviar sus catálogos, pueden hacer compras y demás,
que me parece chéverísimo. Está el tema de Messenger, que es la forma de chatear de Facebook, también hace parte de ellos. Instagram, que es importantísima en temas de publicidad, venden muchísimo. Cuando ustedes están ahí viendo estados, siempre en medio de los estados hay publicidad. Aunque uno la pase rápido, le alcanza a quedar en el subconsciente lo que le están mostrando, o cuando ustedes están bajando también les revisan la publicidad. Entren a Instagram, vayan a inicio, vayan a lo que está pasando, no inicio, sino la otra lupita, la de buscar, donde aparece todo información importante para uno, y ahí ustedes saben cuál es su personalidad, si le aparecen solo carros, paseos, viajes. Eso ellos lo hacen porque es la forma en la que lo tienen a uno caracterizado y quieren mantenerlo a uno conectado. Workplace, Calibra son otros tipos de empresas. Me quiero centralizar en esta que se llama Oculus, que es una empresa dedicada a temas de realidad virtual. Esta de realidad virtual, de hecho, ellos sacaron unas gafas que se llaman Oculus. Ya tienen diferentes diseños de todos los tipos, de todos los precios, y las están utilizando mucho para hacer temas relacionados con negocios. Cuando usted es una empresa y quiere pautar a través de todo esto, lo puede hacer utilizando Facebook Business, puede pagar y le empiezan a promocionar su empresa a través de las diferentes redes sociales del portafolio que tiene Facebook. Y Oculus las están utilizando mucho para hacer temas de realidad virtual, pero con un foco comercial. Están haciendo mucha investigación relacionada con eso. Este tipo de personajes, como se los he dicho en otros espacios, se los traigo para que ustedes tengan conciencia de qué es lo que está pasando, de cuál es la actualidad, hacia dónde va el mundo. Estas personas tienen grandes recursos, pero gran parte de esos recursos lo dedican a la generación de procesos de I+D+I, como lo hace Elon Musk y Richard Branson, que los vimos en las clases pasadas.